acerca de el remanente, el pueblo de Dios a través del tiempo. Hemos estado estudiando una serie desde Abraham, cuando Dios llamó a Abraham para que fuera el representante, fuera el remanente de Dios en la tierra, y cómo Dios estableció a Abraham y a su pueblo a través de esta simiente. Y hoy hemos llegado hasta el final de la vida de Abraham. Ya hemos hablado suficiente de Abraham, hemos dedicado 4 temas para Abraham. Hubiéramos podido dedicar mucho más porque realmente es rica la experiencia y la vida de Abraham, toda la historia y todo el mensaje que hay a través de Abraham y que Dios ha dejado para su pueblo. Pero hoy vamos a hablar un poquito del final de Abraham y también del comienzo del siguiente patriarca. ¿Cómo se llama el siguiente patriarca después de Abraham? El siguiente representante de Dios como patriarca, ¿quién fue? Isaac, su hijo Isaac. Pero es interesante cómo pasa de una generación a otra y cómo Dios llamó a Isaac y cómo llamó también a Abraham. Ahora quiero leer una porción muy interesante porque me llamó la atención poderosamente antes de pasar a Isaac. Quiero leer con ustedes un pasaje que aparece allí en Génesis 24. A ver este versículo porque realmente no quiero dejarlo pasar por alto. Versículo 6 del capítulo 23. Este versículo y estas palabras quiero dejarlas con ustedes esta mañana. Porque al estudiar acerca de la vida de este hombre, creo que estas palabras ejemplifican con toda claridad lo que era Abraham en esta tierra y es lo que debemos ser cada uno de nosotros, igual que Abraham. Capítulo 23, versículo 6. Dice allí, y respondieron los hijos... Versículo 5, y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestro sepulcro, sepulcra a tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Se había muerto Sara. Y Abraham estaba buscando un lugar donde enterrar a Sara, pero él se reúne con los hijos de Ed, con los que eran vecinos de él allí, para buscar un lugar para enterrar a Sara. Y entonces comienza él a tratar de conseguir una porción de tierra, la cueva de Macpela, que vamos a hablar un poquito más después. Pero cuando comienza a hablar con estos hombres de Ed, la familia de Ed, ellos le dicen, Señor, tú eres como un príncipe de Dios, un príncipe de Jehová en medio nuestro. Qué palabras tan impresionantes, qué palabras tan hermosas que dijeron estos hombres acerca de Abraham. Eres como un príncipe de Dios en medio de nosotros. Me pregunto si eso se puede decir de nosotros también. ¿Será que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos de la iglesia podrán decir de nosotros, eres un príncipe de Jehová en medio de nosotros? Porque a veces nosotros nos olvidamos que somos representantes de Dios y que donde quiera que estemos tenemos que ser príncipes del cielo, príncipes del Rey del universo. No somos cualquier cosa, somos los príncipes que Dios ha llamado para representarlos en este mundo. Y Abraham había cumplido perfectamente su misión, había representado completamente a Dios. Y ahora estos hombres le dicen, Señor, tú eres como un príncipe de Dios en medio nuestro. Eso significa te respetamos, te honramos. Tú has puesto en alto el nombre de Dios y tu propio nombre. Por lo tanto, nosotros queremos respetarte y honrarte. Es más, no tienes que pedirnos nada acerca de esta tierra. Tú puedes enterrar a Sara donde tú quieras. Pero aquí en medio de nuestros sepulcros, escoge donde mejor tú quieras, el sepulcro que tú quieras y allí puedes enterrarla. Nadie te negará lo que quieres hacer. Hermanos, qué palabras tan hermosas, qué palabras tan de confianza, de consideración con el siervo de Dios, porque realmente habían aprendido a respetar a Abraham, no solamente porque Abraham era poderoso, porque fíjense que Abraham realmente era poderoso
con hombres, con riquezas, con camellos, con ovejas, con ganados de todo tipo, con los siervos que tenía, de tal modo que cuando fue necesario ir a rescatar a Lot, que lo habían llevado cautivo, los reyes aquellos que asaltaron a Sodoma y Gomorra, él fue con sus siervos y rescató no solamente a Lot y su familia, sino a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra que habían sido llevados cautivos, porque realmente Abraham era poderoso. Pero ellos no dijeron esto, le dijeron: tú eres como un príncipe de Dios. Le dijeron: tú eres un representante de Dios en medio nuestro. ¿Y saben quiénes eran esa gente? Eran cananeos. Y les hemos hablado de quién eran los cananeos. ¿Recuerdan la maldición de Noé acerca de Canaán y los cananeos? Eran terribles los cananeos, y los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron destruidos, y ese fue el tema de la semana pasada. Eran cananeos, eran gente mala, eran gente pagana, eran gente idólatras, eran gente que no amaban a Jehová, pero habían aprendido a respetar al siervo de Dios. Habían aprendido a ver que el siervo de Dios era realmente respetable, honorable, había puesto el nombre de Dios en alto en medio de ellos. Dios también nos llama a cada uno de nosotros, a ti y a mí nos ha llamado para que pongamos su nombre en alto en medio de una generación perversa, pagana, idólatra, llena de maldad y de pecado. Dios nos ha llamado para que pongamos su nombre en alto y que podamos ser llamados también como Abraham, príncipes del Dios Altísimo. Ojalá que nosotros podamos tener también ese calificativo que tuvo Abraham. Pero, ¿saben? Había llegado, como leímos, el final de la vida de Abraham. Ya Sara había muerto y Abraham estaba entrado en años, y entonces su hijo Isaac había nacido en la vejez. Así que, ¿cuántos años tenía Abraham? 100 años. ¿Y cuántos años tenía Sara? 90. Tenía Sara cuando dio a luz a Isaac. Así que ya ellos eran viejos. Y Isaac, ¿cuántos años tenía? Ahora, ¿cuántos años tenía Isaac? Tenía 40 años y no se había casado. Era un hombre todavía soltero. ¿Quedará alguien todavía que a los 40 años sea soltero en nuestro tiempo? Algunos, ¿verdad? Algunos. Yo recuerdo un pastor amigo nuestro, creo que se casó como a los 40 años, ¿verdad? Hay hombres y hay personas que todavía esperan mucho hasta que escogen su compañero o su compañera. Pero Isaac estaba esperando. Saben que Ismael había escogido casarse con cananeas. Ismael había sido expulsado de la familia porque Dios le dijo a Abraham: escucha a Sara tu mujer y despide a Agar con su hijo Ismael. Así que Ismael y Agar, su mamá, se fueron de la casa, de la familia. Y Agar, por venganza contra Abraham, e Ismael también con venganza contra su familia, él decidió casarse con las cananeas, con las mujeres paganas. Escogió mujeres paganas para ser su esposa, y la propia madre Agar dice que le escogió esposas entre las cananeas. Ustedes pueden leer la historia y es triste, es doloroso. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Pero Isaac no se había casado y Abraham estaba preocupado porque Abraham decía: no se vaya a casar mi hijo con una mujer cananea. Y entonces llamó a su siervo Eliezer. Dice que era el siervo más antiguo en su casa, era el mayordomo. Él le había puesto todos sus bienes para que él los administrara, para que él los cuidara, para que él sea realmente el mayordomo, el administrador de todos sus bienes. Y entonces ahora llamó a Eliezer y le dijo: tienes que prometerme que no vas a escoger una mujer de entre los cananeos para mi hijo. No quiero que mi hijo se case con una cananea. Pero fíjense, me llama la atención que Eliezer era de confianza, el hombre de más confianza de Abraham. Pero Abraham, a pesar de esto, le hizo jurar. Le dijo: pon tu mano debajo de mi muslo. Era una costumbre para jurar, para hacer un juramento en aquel tiempo. Pon tu mano debajo de mi muslo y promete, jura por Dios, que no vas a escoger una mujer de los cananeos para que sea la mujer de mi hijo Isaac. Bueno, si Abraham confiaba tanto en Eliezer, ¿por qué lo hizo jurar? ¿Saben? No podía Isaac ser el siguiente patriarca. No podría Isaac haber servido a Jehová si se hubiera casado con una cananea.
porque la mujer lo hubiera desviado del servicio a Dios, de la adoración al verdadero Dios, lo hubiera conducido por caminos equivocados, hubiera estorbado su vida espiritual, de manera que no podía casarse con una cananea. Y la palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo hay entre Dios y Belial, entre Cristo y el diablo? No hay ningún compañerismo. Así tampoco se puede casar una persona con un impío. Dios no quiere que un siervo suyo, que un representante del pueblo de Dios, que uno que sea del remanente, sea hombre o mujer, se case con un cananeo, con un pagano, con un impío, porque eso va a destruir su vida espiritual. Y muchas personas constantemente me están preguntando: pastor, ¿usted cree fulano, mira, o fulana, me gusta, no se ha bautizado, pero puede ser que se bautice, y usted cree, y si parece una buena persona, parece ser muy amable, parece ser muy bueno, parece ser muy buena, me casaré con él o me casaré con ella, ¿qué usted cree? Hermanos, la palabra dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y dice el Espíritu de profecía: a menos que no quieras que las sombras se levanten de tu familia, de tu hogar, de tu casa, no te cases con un impío, porque los problemas van a ser el doble. Fíjense que en un matrimonio, cuando los dos creen en Dios, cuando los dos son cristianos, cuando los dos son adventistas, cuando los dos son del remanente, todavía hay problemas. Cuanto más si tienen ideas diferentes, si tienen un Dios diferente, si tienen creencias diferentes, si tienen culturas diferentes, si tienen ideologías diferentes. Hermanos, una de las cosas más importantes de un ser humano es el matrimonio. Cuando tú te casas, tú vas a traer a tu familia la herencia de esa otra persona. Su cultura, sus enseñanzas, su educación, sus creencias, sus tradiciones, su alimentación, todo. Tú estás trayendo a tus hijos esa herencia de esa otra persona, sea hombre o sea mujer. Vas a traer la herencia de esa persona, sus creencias, incluso sus enfermedades. Todas las cosas que esa persona trae van a ser parte ahora de tu familia, de tus hijos. Por lo tanto, una de las cosas más importantes en la vida es escoger con quién me voy a casar. Y algunos pueden decir: pero estás hablándole ya aquí a viejos, que estamos casi todos casados. Mayra no quiere ser vieja. Pero hay jovencitas acá, hay niños que un día se van a casar y los padres tienen que saber esto. Abraham pensó en esto y no dijo: que mi hijo y mi hija, que mi hijo se case con quien quiera, ese es su problema. No, Abraham sabía que de esto dependía la felicidad de su hijo y que de esto dependía el servicio y la salvación de Isaac a Dios. No era cosa de juego. Así que le dijo a Eliezer: júrame por Dios que no vas a escoger a una mujer de entre las cananeas ni entre las mujeres vecinas de estos pueblos para mi hijo Isaac, sino que vas a ir hasta Mesopotamia, allá a mi familia, para encontrar una mujer adecuada para que se case con Isaac. Y saben, es linda la historia de cómo se escogió la mujer para Isaac. Se puede hacer una novela como hacen las novelas hoy en la televisión, porque realmente fue algo maravilloso, algo precioso. Y entonces Eliezer tomó un par de camellos. Se ve que hace tiempo no leemos la historia, pero tienen que leer la historia, porque es hermosa la historia. 10 camellos. ¿Cuántos camellos tendría Abraham? Y Eliezer tomó 10 camellos cargados con regalos, con cosas, y también para traer a la novia y al séquito que vendría con ella, porque no iba a venir ella sola. Generalmente las muchachas, las doncellas, tenían sus sirvientas, personas que les ayudaban, que las cuidaban, y generalmente seguían con ella toda la vida. Así que la muchacha que vendría tendría que venir con varias personas más. Así que el hombre llevó 10 camellos cargados con todo tipo de regalos y de cosas y de alimentación para el camino. Así que Eliezer fue a cumplir su misión, y la oración que hizo Eliezer llama la atención. Ustedes pueden leerlo allí
en el capítulo 24 de Génesis. Dice que Eliezer llegó cerca del pozo de la ciudad de Harán, la ciudad de Nacor. ¿Quién era Nacor? Era el hermano de Abraham. Y Abraham le dijo, ve a mi familia, ve a los descendientes de mi familia. ¿Por qué? Porque los descendientes de Abraham, la familia de Abraham, aunque había llegado la idolatría a ellos, todavía respetaban a Dios. Todavía respetaban a Jehová Dios, al Dios del cielo y de la tierra. Todavía eran verdaderos adoradores, aunque habían entrado en la idolatría en algunos de ellos. Pero él sabía que todavía habían personas que podían obedecer a Dios en medio de su familia. Así que le dijo, ve y busca allá a una mujer para que se case con mi hijo. Y si ella no quiere venir, tú quedas libre del juramento. Pero por favor, ve y busca a esta mujer. Pero Dios te va a prosperar en el camino para que esa mujer quiera venir contigo y casarse con mi hijo Isaac. Ahora, cuando Eliezer llegó hasta el pozo, él dijo, Dios de Abraham, todavía no era de mi amo Abraham, haz que la mujer que venga y yo le pida que me dé agua para beber y ella me diga, te daré agua de beber y también le daré para tus camellos. Esa es la que tú has escogido para que sea la esposa de mi amo Isaac. Así que él dice que no había terminado su oración cuando apareció Rebeca. Y empezó allí a llegar hasta el pozo para sacar agua para los camellos y el ganado, las ovejas de su padre Betuel. Rebeca era hija de Betuel, hermana de Labán, era hija de Betuel, que era hijo de Milca. Así estaba, era mujer de Nacor. La mujer de Nacor se llamaba Milca y había sido la madre de Betuel, que era el padre de Rebeca y Labán. Ahora, Nacor, estoy analizando un poco para que ustedes vean qué interesante. Nacor, que era hermano de Abraham, era el abuelo de Rebeca, estamos hablando de Rebeca. Era el abuelo de Rebeca, pero era hermano de Abraham. Y el que se va a casar con Rebeca es hijo de Abraham. Había una generación por el medio que faltaba. ¿Por qué? Si ustedes razonan, ¿por qué Isaac tiene la misma edad que Rebeca? Porque Sara no tuvo hijos en la juventud. ¿En qué edad tenía Sara cuando tuvo Isaac? 90 años. Faltaba una generación por el medio. Pero Isaac era contemporáneo con Rebeca porque había nacido en la vejez ya de sus padres. Ahora llega Eliezer y ve a esta muchacha hermosa. Yo me imagino que cuando van a escoger una muchacha para que se case con el Señor, no iban a escoger una feíta cualquiera, porque si yo estoy esperando que traigan una esposa para mí y traen una muchacha fea, extraña, wow, tremendo, ¿verdad? Isaac se arriesgó al gusto de Eliezer para que trajera una esposa para él, pero parece que Eliezer tenía buen gusto, porque la muchacha era hermosa. Dice que era muy hermosa. Y dice algo más interesante en la historia: no había conocido varón. Era una mujer virgen. ¿Todavía eso es apreciado hoy? ¿Todavía es apreciado hoy entre las damas y entre las muchachas mantenerse virgen hasta el matrimonio? Hermanos, ojalá que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos a permanecer puros hasta llegar al matrimonio. No solamente las niñas, no solamente las muchachas, también los varones tienen que aprender a ser vírgenes hasta que lleguen al matrimonio para entregarse completamente a su esposo o a su esposa y entregarle su vida completamente a esa pareja. Ese es el propósito y eso es lo que Dios quiere. Es posible que algunos de nosotros no lo hayamos hecho perfectamente bien, es posible que alguno se haya equivocado, es posible que algunos de nuestros hijos no lo hayan hecho, pero hermanos, tenemos que buscar nuevamente cumplir los principios de la palabra de Dios. Tenemos que rescatar los principios del matrimonio, tenemos que rescatar los principios de la palabra de Dios para nuestros hijos y nuestra familia, y nuestros hijos van a ser felices. Cuando veo a los niños, cuando veo las jovencitas y los jóvenes que están
creciendo en esta sociedad, me asombro y me preocupo y digo, Dios, ten misericordia. Ten misericordia porque lo que está entrando es una perversidad. Ya no hay ningún principio, ya no hay respeto, ya no importa si eres virgen o no eres virgen, si eres varón o si eres mujer, si te vistes como hombre o si te vistes como mujer. Se olvidaron los principios de la palabra de Dios, se olvidaron los principios que pueden llevarnos a ser felices a nuestros hijos y a nosotros mismos. Pero Dios había prosperado a Eliezer. Y Eliezer siguió el consejo de su amo Abraham y también siguió a Dios. Él había conocido a Dios a través de su amo Abraham. Había aprendido a respetar a Dios, había aprendido a orar a Dios. Así que oró a Dios fervientemente. Y cuando se acercó a Rebeca, que ya se iba con su cántaro lleno de agua, le dijo, por favor, ¿puedes darme un poco de agua para beber? Y Rebeca dice que rápidamente y con mucha cortesía dijo, claro que sí, Señor, y bajó su cántaro y le sirvió agua para que bebiera. Y le dijo, también sacaré agua para que tus camellos beban. Y Eliezer cayó de rodillas. Dice que se inclinó delante de Dios y dijo, Dios mío, gracias porque has prosperado mi viaje. Y entonces sacó 2 pendientes, 2 brazaletes y los puso en las manos de Rebeca. Y entonces Rebeca salió corriendo para su casa. Y le dijo allá a la familia, porque Eliezer le dijo a Rebeca, ¿hay lugar en tu casa donde yo pueda hospedarme, donde pueda quedarme? ¿De quién tú eres hija? Entonces le dijo, yo soy hija de Betuel, hijo de Milca, esposa de Anacor. Y entonces Eliezer quedó pero completamente impresionado. ¿Cómo Dios me ha prosperado de tal manera que ha respondido a mi oración y he llegado hasta la casa de mi amo Abraham? He llegado hasta la familia, Dios me ha prosperado. Y entonces Rebeca salió corriendo a su casa y le dijo a la familia lo que había sucedido. Me encontré con un hombre que me dijo esto y aquello y lo otro. Mira los brazaletes que me has regalado. Y cuando Labán escuchó esto, ¿quién era Labán? Hermano de Rebeca. Hermano de Rebeca, contemporáneo con Rebeca. Así que cuando Labán vio los brazaletes que traía Rebeca, escuchó la historia que había dicho Rebeca, ¿qué hizo Labán? Salió corriendo para recibir a Eliezer. Dijo, esto no me lo puedo perder yo. He estado esperando toda la vida para ser rico. He estado esperando toda la vida para hacer dinero. He estado toda la vida esperando para hacer ganancias económicas. Y entonces salió corriendo para encontrarse con Eliezer. ¿Saben qué pasó? Él recibió a Eliezer y le dijo, vamos con nosotros hasta nuestra casa. Tenemos allí forraje para los animales, tenemos un lugar para que te quedes. Claro, ¿cómo te vas a quedar fuera? Con tanto dinero que tú tienes, diría él por dentro. No te puedes quedar aquí, necesitamos eso en nuestra casa. Ustedes saben después la historia de Labán, que vamos a hablar en el próximo tema, cómo Labán era ambicioso y egoísta y solamente pensaba en ganancias deshonestas, cómo abusó de Jacob después, el hijo de su hermana. El hijo de Raquel, de Rebeca. Así que tremendo cómo este hombre por el egoísmo salió corriendo a buscar a Eliezer. Hermanos, tenemos que tener cuidado si somos, como decíamos la semana antes pasada, acerca de la hospitalidad y la benevolencia. No lo hagamos por intereses egoístas. No lo hagamos como lo hizo Labán, que era un egoísta interesado en las ganancias personales. Hagamos amor con los demás, seamos hospitalarios con los demás, no por intereses egoístas, sino por el amor que Cristo Jesús ha puesto en nuestros corazones. Porque Él dijo, dad y se os dará abundantemente. Cuando nosotros podemos ser capaces de compartir con otros, el Señor nos va a multiplicar nuestros bienes. Entonces, Rebeca, finalmente Eliezer llegó a casa de Rebeca con Labán y entonces le presentaron tremendo banquete. Le dijeron, venga para que coman ustedes todos los que vienen contigo y para que se alimenten y descansen aquí. Y Eliezer dijo, sí, vamos a comer y vamos a disfrutar aquí ahora. ¿Eso fue lo que dijo Eliezer? ¿Qué misión traía Eliezer? Traía la misión de encontrar la esposa para Isaac. Él no venía a comer, ni a disfrutar, ni a pasarla bien. Así que le dijo, no, un momentito. No vamos a probar alimentos, ni vamos a comer nada hasta que diga lo que tengo que decir. Vine aquí para buscar una esposa para Isaac, hijo de Abraham.
es el hijo de mi Señor, y él ha nacido en la vejez de Abraham y de Sara, y él está buscando una esposa para Isaac. Así que vine a buscar a una doncella para que se case con mi Señor Isaac. Y si ustedes me van a conceder que Rebeca se vaya y se case con Isaac, decídmelo ahora, o si no, decídmelo también para que yo me vaya a diestra o a siniestra, pero no me voy a quedar aquí perdiendo el tiempo. Díganme lo que van a hacer. Era un hombre fiel. Él venía a cumplir su misión. Él no venía a pasarla bien, ni fue a perder el tiempo. Fue a cumplir la misión y dio el mensaje que tenía que dar. ¿Saben lo que dijo Labán? Y fíjense que me llama la atención que siempre Labán está metido en el medio. Labán y el padre de Rebeca dijeron, ok, si esto viene de Dios, que se vaya Rebeca y se case con Isaac, así como Dios ha mandado que se haga. Todavía respetaban a Dios. Ellos dijeron, si esto viene de Dios, nosotros no nos vamos a oponer para que ella se case con Isaac. Pero ¿por qué ellos accedieron? Y es más, cuando le preguntaron a Rebeca, ¿y tú estás dispuesta a irte con este hombre y casarte con Isaac, el hijo de Abraham? Ella dijo, sí, estoy dispuesta a irme. ¿Saben por qué? Porque Dios había puesto esto para que se cumpliera de esa manera. Dios lo había puesto en el corazón de Rebeca, Dios lo puso en el corazón de Isaac y Dios lo puso en el corazón de la familia para que obedecieran a Dios. Y si viene de Dios, hermanos, tenemos que obedecer la palabra de Dios. No podemos rebelarnos contra la palabra de Dios. Esto fue lo que hicieron ellos, respetaron el mandato de Dios y obedecieron y se fueron entonces con Eliezer. Ahora bien, de pronto están caminando, ya están llegando a las tierras de Abraham y de Isaac. Y vienen los 10 camellos y viene allí Rebeca y viene Eliezer. Y de pronto Rebeca levanta sus ojos y ve allá un hombre en medio del campo y dice, Eliezer, ¿quién es ese que viene? ¿Quién es ese que está en el campo? Y dice, ese es mi señor Isaac. Y entonces ella, ¿qué hizo? Se puso el velo. No se quedó así simplemente descubierta para que Isaac la viera. Ella quiso hacer todo aquello también algo hermoso. Para no presentarse de pronto delante de Isaac, todavía conservó un poco del misterio, de la sorpresa, de que esperara hasta el momento de consumar el matrimonio. Era una mujer virgen, todavía no quería, aquí estoy, pam, pam, y dame un abrazo y un beso, soy yo. No, ella lo hizo en una forma correcta. Ella obedeció el mandato del Señor y se puso su velo y se cubrió para todavía mantener el secreto delante de Isaac hasta que fueran hasta su recámara. Así que Isaac estaba en el campo. ¿Y qué estaba haciendo Isaac? Estaba vagando porque estaba cansado y no tenía nada que hacer. Era un vago habitual. ¿Qué estaba haciendo Isaac? Había salido a orar. Pueden leerlo en la historia. Isaac había salido a orar. Había salido a estar en comunión con Dios. Hermanos, si tú estás esperando casarte, si tú estás esperando encontrar compañero o compañera para tu vida, tú tienes que estar en oración. Tú no puedes estar pensando, la que sea, no importa si me gusta, entonces si no me gusta yo me separo de ella. No. Este hombre estaba orando a Dios, estaba consagrándose a Dios diciendo, Señor, por favor, que la mujer que venga sea la que tú tienes para mí. Él no quería cualquiera, él quería una mujer que le bendijera, que Dios le había dado realmente esa pareja. Hermanos, tenemos que orar para que nuestros hijos encuentren la pareja, la persona adecuada que Dios tiene para ellos. Y si en alguna ocasión a ti te toca escoger nuevamente una pareja porque te quedas solo o sola, ponlo en las manos de Dios. No puedes escoger cualquier persona, tienes que escoger la persona que Dios quiere que sea para ti, tu esposo o tu esposa. Porque esa es una bendición que Dios te puede dar o una maldición que el enemigo va a meter en tu familia. ¿Y qué había hecho Isaac? ¿Qué estaba haciendo? Orando. Y cuando llegó Rebeca, Eliezer le dijo, aquí está Rebeca, aquí está la mujer que Dios ha escogido para que sea tu esposa. Y dice que Isaac la llevó hasta su recámara.
y la metió en la tienda de su madre Sara, que ya había muerto. Parece que él se quedó con esa tienda, esa casa, y entonces la hizo su esposa. Y dice que se consoló Isaac acerca de la muerte de su madre. Hermanos, realmente Dios puede traer mucha bendición a través del matrimonio. Dios puede traer mucha felicidad, amor y dulzura en la vida a través del matrimonio. Pero también puede traer mucha amargura, mucha tristeza, mucho dolor, mucha ansiedad a través del matrimonio si el enemigo se mete y si tú no haces la voluntad de Dios. Ojalá que podamos aprender eso. Ya estamos bastante mayorcitos, pero a veces me asombran las personas mayores que tienen que escoger una nueva pareja, una nueva compañera, un nuevo compañero, y entonces escogen a cualquiera. Que sea más joven, más bonita, o que tenga dinero, o que tenga esto, o que sea lo otro. Esas cosas materiales o esas cosas externas y aparentes no son importantes. Lo más importante es el corazón que pertenezca a Dios. Que la persona quiera servir a Dios de corazón y que realmente sea una persona que pueda hacer feliz y ser feliz en la vida. ¿Saben? Es importante. Pero es importante que nosotros podamos ver también algo que dice el apóstol Pablo acerca de Isaac. Ya hablamos un poquito del matrimonio, ahora vamos a hablar de algo más representativo acerca de Isaac y de Ismael. Les invito a buscar en en Gálatas capítulo 4. Versículos 21 en lo adelante, Gálatas 4, 21 en lo adelante, porque ahora vamos a ir a la parte espiritual del significado espiritual para el remanente de Dios acerca de Isaac, de Agar, de Sara y de Ismael. Estos 4 personajes tienen una enseñanza espiritual muy importante para el remanente. Y recuerden que estamos hablando del remanente. Dice allí Gálatas 4, 21 en lo adelante. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que has dado a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, porque como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa pues fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Wow. Este pasaje parece bastante difícil. Este pasaje está bastante complicado y deberíamos dedicar muchísimo tiempo para explicarlo, pero voy a hacer lo más sencillo posible. Así que dice que Agar representa al monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Se entregaron los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y algunos que no entienden el pasaje dicen: ven, los que guardan los mandamientos de Dios son esclavos y tienen que librarse porque nosotros hemos sido hechos libres por Cristo Jesús para no seguir cumpliendo los mandamientos de Sinaí. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que los que quieren salvarse por medio de su obediencia, por medio de sus obras, son esclavos de la ley y no pueden salvarse guardando la ley. Es decir, nosotros no nos vamos a salvar porque guardamos la ley,
¿Por qué nos vamos a salvar nosotros? Imagínense ustedes que usted guarde toda la ley perfectamente durante toda su vida y al final usted descubre que Cristo no murió por nosotros. ¿Para qué guardaste la ley? ¿Te vas a salvar porque guardaste la ley? No te vas a salvar por guardar la ley. Te vas a salvar porque Cristo haya muerto por tus pecados. Así que la salvación es por la gracia, por la muerte de Cristo Jesús, por nuestros pecados. No es porque nosotros obedecemos la ley o por nuestras obras que vamos a ser salvos. Somos salvos porque Cristo Jesús dio su vida por nosotros y pagó por nuestros pecados. Pero eso no significa que no tenemos que obedecer la ley. Y hemos predicado mucho acerca de eso acá. La ley es el reflejo de mi vida en Cristo Jesús. Si yo he muerto al pecado, ¿cómo hemos de vivir todavía en el pecado? Y el pecado, ¿qué cosa es? Transgresión de la ley. Por lo tanto, no podemos vivir la nueva vida en Cristo Jesús y vivir a la misma vez en el pecado. ¿Estamos siendo claros en esto? No se puede. Por lo tanto, es importante que comprendamos que tenemos que ser libres en Cristo Jesús. ¿Y qué significa ser libres en Cristo Jesús? Ismael nació según la carne, dice Pablo. ¿Qué significa esto? Cuando Dios prometió a Abraham que iba a tener un hijo, ellos quisieron, bueno, ya estamos viejos, nosotros no podemos tener hijos, ya Sara perdió la costumbre de las mujeres, es decir, ya no va a tener hijos. Así que Sara dijo, mira Abraham, cásate aquí con mi sierva, júntate con mi sierva Agar para que puedas tener hijos. Quizás sea así que podamos tener herencia, porque ya yo no voy a tener hijos. Lucy, ¿usted espera tener hijos todavía? No. Sara tampoco podía tener hijos. Era un milagro de parte de Dios, pero ellos no creían ni esperaban en los milagros. Ellos creían que iban a resolver las cosas por su fuerza, por su esfuerzo, por sus obras. ¿Se dan cuenta? Por eso es que cuando ellos tienen a su hijo Ismael, es el fruto de sus obras. Es el fruto de lo que ellos querían hacer. No es por la gracia ni la promesa de Cristo Jesús. El hijo de la promesa, ¿de quién iban a ser? De Sara. Porque Dios le prometió, tendrás herencia y tendrás un hijo que te heredará y que será tu herencia o tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero no era a través de sus obras o de sus esfuerzos, era a través del milagro que Jesús iba a hacer a través de Sara, que ya no podía tener hijos porque ya había pasado el tiempo, además era estéril. Pero Dios podía hacer el milagro de que Sara tuviera hijos. De manera que ahora la salvación no es por las obras, ni la herencia, ni lo que sucedió con Isaac era por las obras de los hombres, era por la promesa de Dios, era por el poder del Espíritu Santo que ellos iban a tener un hijo. Así que Isaac es el hijo de la promesa. Pero me llama la atención que dice allí que el hijo, antes de eso dice que echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará juntamente la esclava o el esclavo, el hijo esclavo con el hijo libre. ¿Qué significa esto? Abraham tuvo que echar a su hijo Ismael con Agar porque la herencia espiritual solamente podía pertenecer a Isaac. Él era el heredero que Dios había enviado para que fuera el sucesor de Abraham. Él era el hijo de la promesa. Él era realmente el heredero espiritual de Abraham y que iba a ser el sucesor para el pueblo de Dios. Así que Dios envió a Isaac para que realmente se cumplieran sus promesas a través de Isaac, no de Ismael. Ahora Dios le dice a Abraham, echa fuera a la esclava y al hijo porque no heredarán juntos. En la parte histórica, real de la familia, no podían heredar los dos juntos, así que solamente cuando una persona nace o nacía en el tiempo de una esclava, sus hijos eran esclavos, aunque hubieran sido hijos de un hombre que era libre. Si eran hijos de una esclava, seguiría siendo esclavo por ley. Así que para que fuera libre tenía que ser hijo de una mujer libre y de un hombre libre. Ahora Dios le dice, echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredarán juntos. Hermanos, si nosotros queremos heredar el reino de Dios, tenemos que echar de nosotros la esclavitud del pecado. No podemos heredar la tierra nueva viviendo en la esclavitud del pecado.
Tenemos que echar fuera la esclavitud del pecado y nacer a una vida libre en Cristo Jesús. Porque la libertad no consiste en que no haya ley o que no haya que obedecer la ley. La libertad consiste en que hay una ley y que la ley no me condena porque yo no he transgredido la ley. Esa es la libertad. Una persona es libre cuando es obediente a la ley. Una persona va preso o está bajo la ley cuando no obedece la ley. Por eso nosotros seremos libres si obedecemos la ley de Dios y somos libres en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos que morir a la naturaleza de esclavitud del pecado. El que nació según la carne dice que perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros hemos nacido según la carne? Ajá, yo pensé que ustedes habían nacido, pero si no nacieron según la carne es que están muertos, son espíritus. Todos hemos nacido según la carne, pero tenemos que morir a la carne, ¿sí o no? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tenemos que morir a la carne y nacer en el Espíritu. Por eso tenemos que volver a Romanos 8. ¿Qué dice Romanos 8? Ese es mi capítulo favorito, porque este capítulo dice lo que tenemos que hacer cuando o lo que va a suceder cuando nosotros nacemos a la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que han nacido al Espíritu, los que han muerto a la carne, porque el apóstol Pablo allí en Romanos 7 dice que somos esclavos de la carne, porque la carne me lleva a hacer lo que yo no quiero hacer. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero, eso es lo que hago. Esa es la naturaleza esclava del pecado. Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Mas, dice Pablo, doy gracias a Dios por Cristo Jesús, que me libra de la naturaleza del pecado y de la muerte. Pero miren lo que sigue diciendo ahora el apóstol Pablo en el capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo podemos ser libres de la esclava, de la naturaleza esclava, de la naturaleza carnal que representa a Agar e Ismael? ¿Cómo podemos ser libres? Somos libres por medio del poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la naturaleza carnal. Hermanos, tenemos que ser hijos de la libre. Tenemos que morir a la carne, tenemos que morir a los deseos carnales. Tenemos que decidir vivir en la libertad con que Cristo Jesús nos ha hecho libres. Tenemos que decidir vivir ahora, no para agradar a la carne, no para satisfacer los deseos de la carne, sino para satisfacer los deseos del Espíritu Santo en nuestra vida. Ojalá que nosotros podamos aprender que somos hijos libres en Cristo Jesús. Y somos hijos de Isaac. Somos descendientes de Isaac. Somos descendientes de Isaac para Cristo Jesús. Hermanos, no sigamos siendo esclavos del pecado. No sigamos siendo esclavos de la carne. No sigamos siendo esclavos de los deseos pecaminosos. No sigamos buscando nuestros propios intereses. Dejemos de una vez nuestros deseos pecaminosos. Vivamos para agradar a Cristo. Vivamos para buscar las cosas de arriba, las cosas del cielo, las cuales no perecen. Pero las cosas de la tierra perecen y dejarán de ser. Ojalá que nosotros hayamos nacido en Cristo Jesús a la nueva naturaleza y que seamos hijos libres para gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, es mi deseo esta mañana.